Amiga, ¿dónde estás? Amiga, no sabes lo que me pasó. Estaba bajando del bus y se me cayó el pollo. ¿Se te cayó qué? ¿El pollo? En este video se va a explicar cuáles son las variaciones dialectales y sobre todo aquellas peculiaridades que existen en el sistema vocálico y consonántico. Fenómenos dialectales en las vocales se dividen en variantes abiertas y vocales caedizas. Ejemplo de la variante abierta es el desdoblamiento fonológico que se utiliza en diferentes zonas de América como en Puerto Rico. Así, un puertorriqueño diría, yo le dije a Andrea, vamos a ver los nuevos carros para comprar, pero no quiso, es una falta de respeto. Como podemos ver, esto se ve marcado en las palabras que van en plural como vamos y carros. Ahora veremos el fenómeno de las vocales caedizas. Básicamente es el debilitamiento del sonido de las vocales en la fonética. Se da tanto en las vocales tónicas, que son aquellas que tienen acento y tienen una mayor intensidad en el sonido, como también en las vocales átonas, que tienen un sonido más débil. Sin embargo, este fenómeno es más frecuente en las vocales átonas, es decir, en las que tienen el sonido débil, y es aún más notorio cuando ésta está acompañada de la consonante S. Para entender mejor, iremos con el ejemplo. Hola, ahora les voy a dar un ejemplo de vocales caedizas. Normalmente en México se hablaría está bien chido, pero se emplea está bien chido. He aquí la diferencia es que en la primera se utiliza la palabra completa, está, y en la segunda se elimina la vocal y se pronunciaría está. Entonces, como consecuencia, trae la eliminación de la vocal para darle más valor a la S. Fenómenos dialectales en las consonantes. El yeísmo consiste en la eliminación entre la y, siendo que este se va a favor del último que hemos pronunciado, puesto que se puede observar una confusión dentro de los fonemas y también sobre el mantenimiento de las distancias de la pronunciación. Como ejemplo del yeísmo, diferenciando a estas dos letras, tenemos así el vaya y el vaya. Asimismo, contamos con otras palabras que utilizamos comúnmente como muelle o cayó. El segundo ejemplo lo notaremos en la siguiente oración. Hoy en la biblioteca tuve que estar callada todo el tiempo. Como notamos, el yeísmo se encuentra en la palabra callada, ya que se pronunció con elle lo que debió ser pronunciado con elle, pues la palabra correcta es callada y no callada. ¿Qué es ceseo y ceseo? Ceseo consiste en la neutralización de los fonemas y a favor de esta última, mientras que si la neutralización de y es a favor de esta última, estamos hablando de un ceseo. Como ejemplo número 1 tenemos el Cecilia con Cecilia. En efecto, el cesismo va a ser el cambio de la ez con la s. Así tenemos, por ejemplo, en Andalucía, España, la palabra sincero y lo correcto sería sincero. El tercer fenómeno sobre consonantes es la pérdida y aspiración de la letra S. Este fenómeno dialectal es de los más comunes y conocidos y tiene lugar cuando S se encuentra en su posición más débil, es decir, al final de una sílaba o al final de una palabra. La aspiración de S tiene lugar cuando ésta se debilita a tal punto de sonar como H, y este sonido no se percibe o es difícil de percibir, resultando en la eliminación total de S. A continuación, veremos un ejemplo para entenderlo mejor. La aspiración de la S no es eliminación. Por ejemplo, en la palabra mismo es muy notorio la S, mismo, pero si se aspira la S, sería mismo. Estoy poniendo la J en lugar
de la S. ¿Ven la diferencia? Mismo, mismo. Como segundo ejemplo en la aspiración y pérdida de la S sería Oscar, Ocar. Bueno, si bien hemos mencionado varios fenómenos, no significa que estos sean los únicos. Existen aún muchos más fenómenos y errores que comúnmente cometemos. Dentro de ellos está el debilitamiento de la D, que es aquel fenómeno que se enfoca en el mal pronunciamiento de esta letra, generalmente por motivos regionales o locales. Por ejemplo, si nos vamos a España, un español diría, vamos a Madrid. Como podemos ver, no llega a terminar de pronunciar la letra D por completo. Se queda en un Madrid. Y este sería el error que se comete. Otro fenómeno que me gustaría comentarles es la sibilación de la letra R. Normalmente la letra R presenta dos sonidos, el cual es muy conocido por nosotros. Tenemos a la R de pero y a la R de perro. La asibilación consiste en que a estos sonidos de R se les agrega otros sonidos, como sh o como z. Y lo vamos a encontrar en palabras como entender, venir, o en algunas oraciones como el carro va rápido, etc. En América Latina, muchas veces se aspira la H, sustituyéndola por una nueva consonante. Muchas veces es la consonante J. Por ejemplo, en República Dominicana, en vez de decir hambre, dicen hambre. Hace referencia a una persona que tiene demasiada hambre. Otro ejemplo sería hembra. En República Dominicana se pronuncia hembra. He aquí la diferencia y la aspiración de la H para sustituirlo con la J. Hambre, hembra. Normalmente lo hacen de manera inconsciente. Las palabras tienen grupos o segmentos que se van formando y la sílaba es aquella que sobresale. Cabe resaltar que hay partes o segmentos de estas cadenas que se hace difícil de describir dónde es su inicio y dónde es su final, siendo que para definir cada una de los segmentos o partes que forman parte de la palabra, hay que definir cuáles son de estas sílabas, o sea, si son ataque, núcleo o coda. Como primer elemento de la sílaba tendremos el ataque, también conocido como la cabeza, que va a ser entendido como aquella parte que va a ir antes del núcleo, que aunque su presencia no es obligatoria, cuando se manifiesta será importante analizarla. Ahora analizaremos el elemento ataque de la sílaba con un ejemplo. Para ello tenemos la palabra potro. Esta palabra está compuesta por dos sílabas, la sílaba po y la sílaba tro. La primera sílaba, que es la sílaba po, notamos que tiene un ataque común, un ataque simple, ya que solamente tiene una consonante, que es la letra P. Mientras que en la sílaba tro estamos ante un ataque compuesto, ya que presenta dos consonantes, tanto T como R. ¿Qué es núcleo? El núcleo es el elemento principal dentro de la sílaba. Su presencia es obligatoria para que podamos hablar de la existencia de una sílaba. En español, únicamente los fonemas vocálicos pueden conformar un núcleo silábico. Es necesario distinguir entre el núcleo simple y complejo. Es simple cuando aparece solo un elemento vocálico y es complejo cuando hay combinaciones vocálicas. Dentro de la misma sílaba existen dos tipos de combinaciones vocálicas, de las que forman parte de una sílaba, que es el diptongo y el triptongo, y las que pertenecen a sílabas diferentes, el hiato. Un ejemplo interesante para detectar el núcleo de una sílaba es la palabra causa.
donde en la primera sílaba se puede encontrar que existen dos vocales. Entonces, acá se puede determinar que la vocal A, viene a ser lo que es el núcleo de la primera sílaba. Ahora bien, dentro del núcleo tendremos al diptongo, que van a ser aquellas combinaciones donde se presentan vocales cerradas y vocales abiertas, como también dos vocales cerradas. Ahora mencionaré palabras que están dentro de los hiatos. Tenemos hiatos que están conformados por una vocal abierta más una vocal cerrada, siempre y cuando esta última, la vocal cerrada, tenga tilde. Por ejemplo, la palabra frío, que en sílabas sería frí o. Además tenemos los hiatos que están conformados por dos vocales abiertas. Por ejemplo, la palabra roedor, que en sílabas sería ro-e-dor. Se denomina triptongo porque está formado por un solo núcleo silábico, a, e, rodeado de dos elementos vocálicos, semiconsonantes y semivocal, según estos vayan situados antes o después del núcleo. Las posibilidades de aparición de un triptongo en una palabra o en la palabra son muy reducidas. Tenemos como ejemplos para los triptongos a las palabras miau, wow, o por ejemplo el nombre del país de Uruguay. Por último tendremos al hiato, que son aquellas combinaciones que pertenecen a sílabas diferentes. Así se presentarán cuando hay una vocal cerrada con acento más vocal abierta o cuando se dé el caso de una vocal abierta más vocal abierta. Ahora mencionaré palabras que están dentro de los hiatos. Tenemos hiatos que están conformados por una vocal abierta más una vocal cerrada, siempre y cuando esta última, la vocal cerrada, tenga tilde. Por ejemplo, la palabra frío, que en sílabas sería frí o. Además tenemos los hiatos que están conformados por dos vocales abiertas. Por ejemplo, la palabra roedor, que en sílabas sería ro-e-dor. ¿Qué es la coda? La coda conforma el margen postnuclear de la sílaba, es decir, después del núcleo. Aparece a la derecha del núcleo. Al igual que el ataque, su presencia no es obligatoria. En la coda hay dos formas de manifestarse de manera simple y de manera compuesta. Todos los fonemas consonánticos pueden parecer como coda simple, excepto por las palatales S, N, L y R. En cuanto a la coda compleja, solo la S puede aparecer como segundo segmento de una coda compleja. Para entender mejor el elemento de la coda en la sílaba, es necesario realizar un ejemplo. Tenemos la palabra constar. Esta palabra se divide en dos sílabas, cons y tar. La sílaba cons presenta una coda compleja, ya que el final de la sílaba son dos consonantes, N y S. Mientras que la otra sílaba, tar, presenta una coda simple, ya que el término de la sílaba es solo una consonante, que es R.